Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Las escuelas técnicas no podrán homologar títulos si se concreta la reforma educativa. Mientras hay 30 colegios porteños tomados, el macrismo avanza con la reforma educativa que se aplicará primero en la ciudad y después en la provincia de Buenos Aires. Las más afectadas serían las escuelas técnicas, ya que no cumplirían los requisitos para homologar los títulos técnicos profesionales. Guácala. Vamos a saludar al docente Gerardo Marchesini, que tiene la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico con Desayuno Pyme aquí en Radio Empresaria para hablar sobre este tema. Gerardo, buen día, ¿cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando, Desayuno Pyme aquí en Radio Empresaria 92.5. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo Muy bien. ¿Todo tranquilo, Gerardo? Sí, digamos. Digamos que sí, ¿no? Digamos que sí. ¿Qué noticia? Sí, preocupado. ¿Qué noticia la esta, Gerardo? Preocupados porque la verdad que se vino construyendo en los últimos años, por lo menos cuando nos tocó la responsabilidad de dirigir la educación técnico-profesional de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las demás provincias. A partir del año 2013 se fue construyendo una alianza muy importante con el sector productivo, básicamente con el sector PYME y las prácticas profesionalizantes, y un trabajo que demandó mucho esfuerzo por parte del sistema educativo, pero también mucho esfuerzo por parte del sector PYME. Ajá. ¿Gerardo está ahí? Ay, se acaba de cortar. Bueno, estábamos dialogando con el señor Gerardo Marchesini, en la actualidad docente, ocupó un cargo muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la gestión anterior y sobre todo en lo que tiene que ver, por supuesto, con la escuela técnica, y lo estábamos consultando sobre esta noticia, ¿no? Que las escuelas técnicas no podrían homologar títulos si se concreta esta reforma educativa. De hecho, hoy hay una reunión muy importante de las partes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que hay más de 30 escuelas que están siendo tomadas por los alumnos, y esto tiene que ver justamente porque se oponen a esta reforma educativa que, entre otras cosas, plantea esto que estábamos, o que mejor dicho, estaba analizando el señor Marchesini hace un ratito antes que se corte. Esta prueba piloto que se va a implementar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos, después busca su implementación en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en junio el director provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Marchesín, había presentado la renuncia a su cargo justamente por este tema, ¿no? Porque ya se lo veía venir. Como comenzó el diálogo, Gerardo viene con mucha preocupación, se está viendo esto, porque los títulos que ofrecen las instituciones, es decir, las escuelas técnicas, a tener incumbencia profesional tienen que tener una homologación por parte del Estado. Pero ha cambiado un poco la cuestión. Gerardo, lo hemos recuperado. Gerardo, ¿me escucha? Sí, ahora lo Ahí escucho está, perfecto. ahí estamos. Sí, Gerardo, se había quedado cuando se cortó la comunicación, como usted lo decía, ¿no? Veían con preocupación esto porque en la gestión anterior había esta relación entre la escuela técnica y los estudiantes, y ahora parece que la cosa ha cambiado, Gerardo. Sí, la verdad que decía, ¿no? Retomando, fue una construcción a partir del año 2013, con la implementación de las prácticas profesionalizantes, una construcción que demandó mucho esfuerzo por parte del sistema educativo, pero también mucho esfuerzo y compromiso por parte del sistema productivo, en un trabajo serio, realmente serio, y como todo trabajo serio conlleva discusiones, idas y vueltas, acuerdos, desacuerdos, y bueno, ese es el trabajo que se va sumando de a poco. Realmente la propuesta de reforma educativa, por lo menos por lo que se conoce en Ciudad de Buenos Aires, que no es más que una presentación de PowerPoint con
por lo menos lo que se dio a conocer, ¿no? Con algunas diapositivas, prevé para todo el sistema secundario, no solo para la escuela técnica, el último año, una carga casi del 70% en el sistema productivo. Digo, esto, la verdad, quien dice esto o no conoce, realmente tiene un profundo desconocimiento de cómo se construye la relación con el sistema productivo, y por el otro lado le está sacando al poder, al sistema educativo, la regulación del sistema. Digo, esto es grave, en Ciudad de Buenos Aires mucho más grave, porque es un tema quizás un poco técnico, pero los títulos técnicos en nuestro país tienen marcos de homologaciones nacionales porque tienen incumbencias profesionales de alcance nacional. Y si uno desregula los contenidos del marco de homologación, en realidad está perdiendo la incumbencia profesional. Digo, esto es una luz amarilla, digamos, marca amarilla roja, en función de qué va a pasar con la incumbencia profesional de los títulos técnicos, que han sido baluarte y soporte, no solo de los técnicos, sino de la posibilidad de desarrollo PYME del país, básicamente. ¿Por qué? Simplemente porque no dan las cargas horarias por los campos de homologación, digo, que son las normas y leyes vigentes. Yo lo que creo que hay detrás de esto, no es un desconocimiento, en realidad está la intencionalidad abierta y manifiesta de desregular el sistema de incumbencia profesionales en Argentina, no solo para los técnicos, sino para todos los campos profesionales, como es en muchos países de políticas liberales, donde las incumbencias profesionales se regulan a través de otros mecanismos, no las impone el Estado. En la Argentina, como la educación es un bien social y así lo definen las leyes vigentes, por más que este gobierno no las cumpla, digo, son las leyes vigentes, la educación es un bien social, con lo cual el Estado tiene la responsabilidad y potestad de determinar cuáles son las incumbencias y velar por ellas. Esto va a un sistema peligroso, donde en realidad no hay construido, porque, digo, para variar a otro modelo, vos tenés que tener construido una relación muy afianzada con el sistema productivo, cosa que en nuestro país, por los vaivenes económicos, por las distintas políticas aplicadas, y pues justamente por no sostener políticas en el tiempo, no se ha podido construir, del lado del sistema educativo y también del lado del sistema productivo. Digo, justamente porque uno de los problemas estructurales que tenemos como país es no poder sostener políticas acordadas en las leyes. Y nosotros tenemos vigentes leyes nacionales aprobadas incluso por los legisladores de quienes hoy están en la responsabilidad de sostener el Ejecutivo, que llevan vigente 9 años, 10 años. En tiempos educativos y de construcción, la verdad que esto es muy poco. Uno puede tener improntas de gestión, puede modificar. Por supuesto, educación siempre tiene que estar abierto a la reflexión, a la rediscusión de los temas. Lo que no podemos es cambiar estructuralmente de modelo cada cambio de gestión. Digo, esto realmente perjudica mucho a las posibilidades de desarrollo genuino que tiene el país. Es verdad, porque da la sensación, Gerardo, es que se avanzan 2 pasos, se cambia todo, pero, a ver, me parece que es en varios sentidos de la vida lo que sucede aquí en la República Argentina, por lo menos. Porque a mí me da la sensación, digo, que se avanza 2 pasos, ingresa toda una nueva gestión y esos 2 pasos que se adelantaron se retroceden, y no solamente se retroceden esos 2 pasos, sino que se retrocede un paso más. Totalmente. Bueno, es así. Digo, uno habla de educación, que es esto, tenemos muchos años en esto y tuvimos responsabilidades importantes dentro de la conducción, pero la verdad que sí, coincido totalmente. En todos los aspectos de la vida tenemos como un problema en la sociedad donde no podemos sostener algunos acuerdos básicos en el tiempo. Digo, y cuando se sancionan las leyes, tanto de educación técnica profesional como la ley nacional, el año 2005-2006, y luego la ley de financiamiento en el año 2006, la verdad que todos creímos que habíamos dado un paso adelante, independientemente de las diferencias, que por supuesto son bienvenidas son dentro de una sociedad. Digo, la verdad que ahora nos estamos llevando puestos marcos regulatorios, y esto es muy, muy peligroso, porque no permite construir políticas en el tiempo, no permite avanzar. Digo, porque uno puede seguir avanzando mientras discute cuestiones, que por supuesto
son entendibles y siempre hay que repensar y rediscutir lo que uno está haciendo. Lo que no puede es constantemente romper los cimientos de lo que está construyendo, porque la verdad que no tenemos cimientos. Entonces, digo yo, a veces los funcionarios parece que tuvieran más un problema de ego, ¿no? Yo siempre decía, uno como funcionario tiene que trascender su gestión que sin aparecer en ningún lado, porque me parece que digo, para cuestiones de ego personal están otros aspectos de la vida, no el funcionario público. Entonces me parece que hay muchos funcionarios que lo que hacen es anunciar grandes cambios, grandes cosas, cuando la verdad que todos sabemos que es imposible en el marco del tiempo de una gestión imponer cambios estructurales. Esto requiere políticas de Estado, con lo cual la verdad que se genera más daño que el posible buena intención de cambio que pueda haber en cada una de las políticas, ¿no? Claro. Y tal vez sea mal entendido ese término que usted utilizó, Gerardo, que tiene que ver con política de Estado, que es justamente esto, ¿no? Un Estado sacando los partidos políticos. El Estado somos todos, pero me estoy de acuerdo con usted, claro. Es que tiene que haber una política. Totalmente, es que si nosotros no podemos construir dentro del disenso, no somos una sociedad. Exacto. Digo, si uno con los que consensa, digamos, con los que piensa igual, construye fácil. Claro. Digo, el tema es que nosotros tenemos que poder construir con distintas opiniones. La verdad que acciones de este tipo lo único que hacen es destruir el poco consenso que se había logrado dentro de marcos nacionales de leyes, porque las leyes nacionales de educación técnico-profesional, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, no fueron leyes impuestas por la mayoría del gobierno que estaba, fueron leyes consensuadas y que votaron todo el giro, bueno, con solo ver las votaciones fue apoyada por el oficialismo y por la oposición. Entonces uno hoy se pregunta, bueno, ¿cuál es por qué tengo que entonces desconocer ese marco regulatorio y quiero poner un marco regulatorio distinto? Si no han pasado ni siquiera una década de la implementación de estas políticas, que por supuesto son graduales. Yo decía, Ciudad de Buenos Aires, que impulsa, o que es la prueba de este cambio que quieren hacer, y ya empezando en el 2018, ni siquiera implementó prácticas profesionalizantes provenientes del marco de hace 10 años. Ajá. ¿Y por qué no lo implementó? No lo implementó porque los sistemas tienen un delay para ir implementando cambios de política. No es que uno sanciona una ley y al otro día puede cambiar la política pública. Sanciona una ley y a partir de eso hay que construir un montón de cosas. Cada jurisdicción va con la velocidad que puede. Provincia de Buenos Aires en eso fue a la punta y en el año 2013, o sea, unos 6 años después de la sanción de la ley, pudo empezar a implementar. Y lleva 4, este es el 5º año de implementación de esa reforma. Ciudad de Buenos Aires ni siquiera pudo implementar esa reforma, todavía no llegó a esa reforma, y ya propone un cambio estructural. La verdad que es al menos muy imprudente como funciona, al menos, ¿no? ¿Y dónde nos puede llevar esto, Gerardo? Yo creo que la intencionalidad, y esto ya es una opinión personal, la intencionalidad que hay detrás de algunos que piensan esto es desregular el sistema educativo total en la Argentina. Digo, acá hay una discusión más conceptual de fondo que tiene que ver con cuál es el origen de la educación. Digo, para la Argentina la educación es un bien social, no es un bien de comercio. Y para la Organización Mundial de Comercio, la educación es un bien de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe disponer, o los estados adherentes deben disponer de la educación como una oferta más de educación. Acá hay muchos sectores haciendo lobby, porque en educación el Estado, obviamente, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, está destinando aproximadamente entre el 5,5 y 6% de su PBI a educación. ¿Qué es lo que invierte un país desarrollado? Digo, eso lo logramos tener. Imagínense que en el año 2000 nosotros invertíamos el 1,8 del PBI. Digo, Argentina pudo en una década, un poco más de una década, porque a partir de la ley del financiamiento fue en el año 2006, digo, al 2017, pudimos llevar ese financiamiento del 2%, un poquito menos del 2%, a casi el 6%. Triplicó su inversión. Ahora, es una inversión promedio aproximadamente de los países europeos. Ahora, de PBI muchísimo más grande, por supuesto. Claro. La Argentina tiene que consolidar dos cuestiones estructurales. Una, mejorar su PBI, obviamente, y también
ir sosteniendo este financiamiento. Cuando uno habla de financiamiento piensa en la infraestructura, en equipamiento, pero no es solo eso, es en capacitación docente, en carrera profesional docente. La verdad que si nosotros no profesionalizamos a nuestros docentes, es muy difícil mejorar la calidad educativa. Totalmente. Entonces se toman indicadores parciales y dicen la mitad de los alumnos no terminan la secundaria, cosa que es verdad, pero lo que no se dice es dónde estábamos hace 10 años atrás. Claro. Esta es la realidad. Entonces, los países que tienen mejores indicadores que nuestros, por supuesto que hay un montón que tienen mejores indicadores que los nuestros, es porque han sostenido políticas 40, 50, 60 años en el tiempo, y las modificaciones que van acordando no son modificaciones estructurales, son modificaciones que hacen obviamente, el cambio de los tiempos, la tecnología, la incorporación de otras. Bueno, acá la verdad que lo que yo creo que se viene y lo que hay detrás de esto es un profundo desregulación del sistema en todos sus ámbitos. El técnico es el que más va a sufrir, pero desregulación a todos los niveles, porque hay un gran negocio por detrás, que es el negocio de tercerizar la oferta educativa. Miren, dicen que varias de estas propuestas que tiene la reforma educativa es del modelo finlandés. Yo le voy a decir una cosa del modelo finlandés. El modelo finlandés, prácticamente la educación privada no existe, es marginal. Todas las instituciones son del Estado. En la Argentina casi la mitad son privadas. Por otro lado, los alumnos finlandeses van a la escuela y tienen comedor y almuerzan todos los días en la escuela en doble turno. Digo, garanticemos como sociedad que toda la educación sea pública, garanticemos que los docentes tengan una carrera profesional en serio, garanticemos que todos nuestros alumnos estén incluidos, y después hablamos de las reformas estructurales. La verdad que estamos copiando cosas que son incopiables, ¿no? Finlandia tiene casi un 10% de su PBI puesto en educación, y hace muchísimos años que lo tiene, no es de hace 2 días. Digo, si uno puede países cuya educación tiene mejores indicadores, independientemente de las culturas a las que digo representan, es haber sostenido políticas en el tiempo, acuerdos en el tiempo. Estos cambios espasmódicos de reformas diciendo con esto vamos a hacer unos fenómenos, la verdad que no vamos a hacer unos fenómenos. Y por el otro lado, sí, porque no soy ingenuo en esto, hay sectores fogoneando por detrás de esta reforma que son los que se llevan el incremento de PBI que se dio a educación. Si uno ve la subejecución escandalosa que este gobierno está haciendo en distintas áreas ejecutivas del Poder Ejecutivo, en distintas áreas de educación, principalmente en el Fondo de Educación Técnico Profesional. ¿Y a dónde va a parar ese fondo? ¿Quiénes son después los ofertores de ese fondo? Los ofertores de fondo son las ONG y instituciones privadas, que, oh casualidad, la mayoría de esas ONG prestaron funcionarios a este gobierno. Con lo cual, la verdad que ya se entra en un tema ético bastante complejo, donde con plata del Estado se financia a terceros para hacer lo que el Estado debería hacer, lo que la ley dice que el Estado debe hacer. Ya no es ni siquiera opinable, digo, uno tiene una opinión y otros tendrán otra. Hay un marco regulatorio nacional, legal, que hay que cumplir, y el Estado tiene la obligación de hacerlo porque lo exige la ley. Exacto. Y la verdad que si la cuestión de fondo es querer cambiar la ley, lo que tienen que decir es, bueno, queremos cambiar la ley, no inventar reformas educativas, que lo único que transfiere, fíjese, en Ciudad de Buenos Aires hay, no sé, 30 colegios tomados, no sé cuántos colegios 30, tomados. Sí, 30 aproximadamente. Bueno, principalmente porque están tomados. Están tomados porque no hay conocimiento de qué es lo que se quiere hacer. Exactamente. Ni siquiera hubo una instancia de diálogo donde se llamaron a los actores y dijeron, bueno, la propuesta del ministerio es esta. Bueno, esto genera este tipo de idas y venidas que no le ayuda a nadie. Digamos, todos sabemos que un día de educación que no se dio es un día perdido. Claro. Esto lo sabemos. Ahora, yo no voy a condenar o usar de chivo expiatorio las escuelas tomadas, porque la verdad que lo que están haciendo es simplemente usar un mecanismo para ser escuchados, para que le transfieran, y esto es lícito dentro del ejercicio de la democracia. Es verdad lo que dice usted, ¿no? Porque después que se toman las escuelas, en este caso la ministra de Educación porteña llama a los alumnos y a las partes a reunirse
pero con la condición, por supuesto, que dejen de tomar las escuelas y los chicos no bueno, lo van a porque hacer. es el mecanismo Claro, habitual que se toma, tiene. digamos. Sí, Yo sí. me cargo, digamos, como ministro, Sí. y me digo, como funcionario público, lo voy a decir, como funcionario público, yo desconozco el marco regulatorio, Claro. me lo llevo puesto, pero después le exijo a pibes Sí. que respeten el marco regulatorio. La verdad, que sí, la verdad que da mucha indignación, mucha indignación porque sobre todo hay una difusión en los medios demonizando a los pibes Exactamente. que toman escuela cuando son pibes. Sí. Si uno es docente, lo que tiene que hacer es sentarse con los alumnos, transmitir, debatir ideas, porque se supone que formamos ciudadanos con espíritu crítico y amplio para poder decidir. Muchos de esos pibes que están tomando escuela votan, votan ahora, o sea, van a decidir quién nos gobierna. Digo, creo que merecen ser escuchados, sentados en un marco correcto de discusión, y obviamente que hay que dar clases, digo, eso estamos todos de acuerdo. Pero si como funcionarios empezamos no respetando el marco jurídico, bueno, la verdad que tenemos un problema. La última, Gerardo, y agradeciéndole como siempre el tiempo y la gentileza, ¿es el principio de el fin de la escuela pública gratuita en la República Argentina? Yo quisiera creer que no. Yo lo que creo es que todos los sistemas que van a desregulaciones, lo que terminan haciendo a la larga es generando un sistema de élite para aquellos que pueden pagar o que son muy talentosos. Vieron que la palabra talento usa mucho este gobierno, ¿no? Le gusta usar mucho, y el resto de los mortales vamos a el sistema público, que queda expresado en una mínima expresión. Cuando uno ve, por ejemplo, el sistema voucher, ¿no? que es un sistema que Chile aplicó, donde, bueno, si el Estado pone la plata, que se la dé a terceros, digamos, que el cliente, ¿no? Como si el alumno fuese un cliente, elija dónde va. Esto es lo que termina haciendo, generando enormes desigualdades sociales. Y es resignar justamente el espíritu, si se quiere, de alguien muy controvertido, pero que esta gestión defiende mucho, que es Sarmiento. Digo, tendrían que releer un poco la 1420 para ver cuáles eran los fundamentos de por qué queríamos una educación libre, laica y gratuita, ¿no? Y obligatoria para todos. Digo, porque esta gestión habla mucho de Sarmiento, entonces debería releer un poco a Sarmiento, en todo caso, y pensar por qué queríamos una educación que fuese obligatoria, laica y gratuita, y qué modelo de país deberíamos sostener. El otro es un modelo donde algunos pueden, y el que no puede, bueno, tiene una opción en el Estado, donde es menor, digo, es para cumplir con las leyes mínimas. La verdad que ese es el modelo que me parece que se va, y por detrás de esto hay un gran negocio, que es el negocio de los ofertores de educación privada, de plataformas virtuales, de generación de contenidos. De hecho, no queda claro en la propuesta que establece, me tomo un minuto más, no queda claro en la propuesta de Ciudad quién va a ofertar los contenidos. Ahora, cuando uno ve quiénes son los que armaron esto, bueno, son dueños de empresas que ofertan contenido. La verdad, que no, si tiene 4 patas, cola y ladra, es un perro. Digo, no le busquemos mucha vuelta al tema. Acá hay un gran negocio por detrás, y bueno, y los sectores van por atrás de ese negocio. Muchos de los dueños o lobistas son hoy funcionarios de alto rango de este gobierno. Entonces me parece que hay que decir las cosas como hay que decirlas, hay que dar las discusiones que hay que dar. Yo no creo que nadie sea enemigo. Lo que sí me parece que hay que discutir en un canal correcto y serio cuáles son las propuestas educativas que se están llevando adelante, porque nos interesa a toda la sociedad, absolutamente a todos, no a algunos, no a un sector, nos interesa a todos. Gerardo, como siempre, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto con Desayuno a Pyme aquí en Radio Empresaria 92.5. Le mandamos un abrazo. Por favor, un abrazo, y gracias a ustedes por difundir. No, por favor, estaremos nuevamente tomando contacto con usted. Gracias, que tenga buen día, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos en contacto telefónico con el señor Gerardo Marchesini, ex director provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior, actual docente. Me parece que dejó muy claro, Gerardo. Atrás de esto hay algo.
Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.